Hoy nos encontramos una vez más en un video sobre política. Recuerden buscarme como maestro JC Luna. El tema que nos ocupa entonces es 5 elementos para comprender el conflicto por el agua en Chihuahua. En los últimos días, la prensa se ha abocado a mostrarnos el conflicto por el agua en Chihuahua, mismo que el pasado martes 8 de septiembre del 2020 arrojó que cientos de personas lideradas por productores agrícolas confrontaran y vencieran a los elementos de la Guardia Nacional, mismos que se replegaron y dejaron las instalaciones, como ya ha sido costumbre en esta administración de la Cuarta Transformación. Sin más, los productores agrícolas tomaron las instalaciones de la presa La Boquilla en Chihuahua, aunque en esta ocasión hay algunas dudas, dado que hubo 2 civiles muertos. Además, las Fuerzas Armadas dieron su parte en su momento de que al trasladar a 3 personas detenidas, dado que tenían en su poder granadas de gas lacrimógeno y un cargador de arma, fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, mismos que agredieron a los uniformados con armas de fuego, y ellos tuvieron que repeler esa agresión. Aquí habrá que darle puntual seguimiento a este asunto. Derivado de ello, me permití grabar el presente video con la firme intención de entender este conflicto, que no es nada nuevo. La verdad es que tiene muchos años, y lo explicaré en 5 elementos o en 5 momentos. El primero, estamos ante un conflicto añejo, presente desde 1936, donde se llevaron varios intentos para negociar un acuerdo de distribución de las aguas del río Colorado, que nace en Estados Unidos, y el río Bravo, que su cauce le lleva por Colorado, por Nuevo México, por Texas, en lo que corresponde a Estados Unidos. Pero por la parte de México también tiene un largo paso, que es por Chihuahua, por Coahuila, por Nuevo León y por Tamaulipas hasta llegar al Golfo de México. En aquel tiempo no se llegó a nada, debido a que California se negó rotundamente a entrarle con una cuota de 185,020 metros cúbicos de agua para México. Sin embargo, para Texas esto es urgente, se necesita un acuerdo debido a que México podría reducir el volumen de agua que les llegaba del río Bravo. Y se tuvieron nuevas rondas de negociaciones que al final, en 1944, se llegaron a un acuerdo sobre límites y aguas, que se le nombró, se le conoció como Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quintan, Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de México, y que entró en vigor en noviembre 8 de 1945. Ese es el primer momento. El segundo, en la normatividad o en acuerdo vigente se establece en el artículo 4, apartado C, que México tiene que asignar como mínimo a Estados Unidos 431,721,000 metros cúbicos de agua del río Bravo por año. Además, en el mismo acuerdo, en su artículo 10, se establece que Estados Unidos debe asignarle a México como mínimo 1,850,234,000 metros cúbicos de agua cada año de los afluentes del río Colorado. Por ende, debemos entender muy claramente, y recordando los que son de mi edad a Chabelo, una catafixia de aguas en este caso. Tercero, se tiene establecido que México puede entregar la cantidad de agua adeudada en periodos no necesariamente anuales, sino en periodos de 5 años. Solo que en este último periodo se dio un déficit de agua en el río Bravo, por ello México aún debe a Estados Unidos.
y que su fecha de cumplimiento está próxima a vencer, será el próximo 24 de octubre del 2020, es decir, ya está a la esquina. Cuarto momento, desde finales del año pasado, la situación se ha complicado. Los agricultores en Delicias, Chihuahua, bloquearon las vías de ferrocarril y la presa La Boquilla, buscando impedir que las compuertas fueran abiertas. Todo por el rumor de que la Conagua liberaría 1,000 millones de metros cúbicos de la presa para dirigirlos al río Bravo. Y con ello cumplir la cuota que bien sabe se debe de cumplir. Además, tiene el temor de que se tomen otros 100 millones de metros cúbicos de la presa El Granero. Para los agricultores, esto es inconcebible, puesto que les generaría un enorme problema a los productores, tanto ganaderos como a los propios agricultores, que necesitan del vital o de la vital agua para su trabajo. Y sobre todo, ahora que hay grandes sequías por temporada. Ante la situación de los productores y agricultores, la Conagua decidió en su momento no abrir las turbinas de la presa La Boquilla y buscar para el 7 de enero del 2020 una negociación para ver la cantidad de agua que aportaría Chihuahua al pago o adeudo que tenemos con Estados Unidos. Y con ello solo se ha ido postergando un conflicto que día a día crece y la fecha está a punto. Recuerden, el 24 de octubre. Quinto elemento. En plena pandemia del COVID-19, la Conagua inició la extracción de 110 metros cúbicos por segundo de La Boquilla, con miras a cumplir con la entrega de 652 millones de metros cúbicos a Estados Unidos. Pero como otra vez se presentaron protestas, se volvió a suspender a pesar de que ya está por vencer el ciclo de 5 años y la fecha fatídica, el 24 de octubre de 2020. Están solo posponiendo sin darle una solución. Lo cierto es que México aún debe a Estados Unidos 652 millones de metros cúbicos de agua que deben entregarse este año. Ya el adeudo del ciclo 34 que corresponde a 2010-2015 y que ahora ya estamos en 2020, es decir, estamos en el ciclo 35. Asimismo, debo aclararles que la normatividad establece algo más contundente, que no se pueden presentar 2 periodos consecutivos con deudas de agua. Por ello, se debe atender un compromiso internacional que vence el 24 de octubre próximo. El gobierno federal debe tomar el asunto con seriedad y no hacer como si nada pasara. La oposición está metiendo mano, pero ese es otro punto que ya señalé en un video anterior, que la oposición no atina a ser oposición. Ahí hay un problema que hay que darle solución y no solo acrecentarlo. Con ello la oposición no gana, sino por el contrario, pierde y debe entenderlo para ser verdadera oposición. Finalmente, es cierto, por un lado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció ante la Alianza Federalista, misma que ha iniciado su separación de la Conagua, de esa organización de gobernadores, denunciando al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se negó a atenderlo para dar una solución a las demandas de agricultores que exigen y que no están dispuestos a que se extraiga el agua, y lo único que ha atinado el gobierno federal es señalar la politización del asunto por parte del PRI, del PAN e incluso llama la atención que del propio Morena. Destacan algunas personalidades envueltas en este conflicto. Gustavo Madero Muñoz, senador del PAN. También exgobernadores del PRI, Fernando Baeza Terrazas y José Reyes Baeza,
así como de Morena, en particular el alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón. Finalmente, no omito comentar que por parte del gobierno federal se señala que si bien hay una problemática, lo verdaderamente cierto es que se ha presentado una especie de huachicol del agua, que por ende hay tema para rato. Mientras los acuerdos no se cumplen por una autoridad omisa que no da la cara y que enfrenta los compromisos. Si no hay agua, es tan simple como comprobarlo y expresarlo de presidente a presidente y buscar una solución ya, tiempo al tiempo. Este sexenio va que va para ser un sexenio perdido. Recuerden buscarme como maestro JC Luna. Por su atención, muchas gracias.